Sean todos bienvenidos a su programa Legalmente Hablando. Un saludo muy especial a todos los municipios del departamento del Huila que nos están reportando sintonía. Agradecimientos al municipio de Villavieja, Campo Alegre, Garzón, La Plata, que son nuestros fieles televidentes de nuestro programa Legalmente Hablando. Hoy abordaremos un tema muy importante y es el impacto que tiene el aumento del IPC y el aumento del salario mínimo y cómo este influye en los contratos, en las relaciones contractuales, como también hablaremos del tema de las indemnizaciones, recordando que muchas de las indemnizaciones o seguros se tasan sobre este valor. Hablaremos con nuestro colega y amigo del programa, el doctor Luis Carvajal, que nos acompaña el día de hoy. Buenos días, como comentó mi compañero Ferreira, bienvenidos todos los que nos presencian en este momento. Y muy importante el tema que se va a tocar hoy, y más allá de pronto de las relaciones contractuales, sería interesante e importante conocer qué opinan ustedes respecto al incremento del salario mínimo en el presente año, el cual ha desatado varias polémicas y ha tenido tanto detractores como personas que lo apoyan incondicionalmente. Conocer más allá de lo que dice la norma o de lo que se puede ejecutar a través de un contrato, cómo los afecta día a día. Así que por favor me gustaría que comenten su experiencia y comenten con el mayor de los respetos si están de acuerdo o están en contra de este incremento y cómo los ha afectado o qué han percibido en las etapas tempranas que van del año, asimismo qué proyectan a la finalización del año. Así es, doctor Luis. Vamos a abordar el tema muy importante y es cómo la gente hoy en día nos está preguntando, especialmente iniciando año, el asunto de: tengo un contrato de arriendo, el dueño, el arrendador del inmueble me está diciendo que como el aumento del salario mínimo fue sobre el 23%, que él quiere aumentarle el valor del arrendamiento de acuerdo a ese 23%. Entonces me dicen que si es legal, que si no es legal, que qué se debe de hacer en estos casos cuando una persona dice que como aumentó el salario mínimo sobre un 23%, que el aumento del arriendo va a ser sobre el 23%. Acá es donde tenemos que dejar muy claro que los contratos en su gran mayoría tienen que ver, obviamente, cada caso especial. Cada contrato firmado pues es un mundo jurídico especial. ¿Por qué? Porque hay contratos que, como se hacen sobre un formato preestablecido, que es ese contratico azul por regla general, entonces ese nos va a hablar de que el aumento del canon de arrendamiento se va a hacer de acuerdo al IPC, porque por regla general el arriendo de vivienda urbana de vivienda se hace sobre el aumento del IPC, y el aumento del IPC en Colombia fue muy inferior al 20%. Estamos hablando que el aumento fue del 5.1%, que vendría siendo el valor sobre el cual se debe aplicar el aumento de estos contratos de arrendamiento. Casos especiales: contrato comercial. Cuando usted tiene un local comercial, por regla general, por eso tienen que verificar el contrato, porque el dueño del local no puede, el arrendador, tanto de la casa donde están viviendo o del local donde están trabajando, tienen que revisar muy bien el contrato si se estableció sobre aumento de IPC o sobre aumento de salario mínimo. ¿Por qué? Porque es que cada caso es especial, pero por regla general los contratos comerciales sí se hace el aumento de acuerdo al aumento del salario mínimo, que es ahí donde el aumento sí vendría siendo algo notablemente generoso a favor del arrendador, porque sí estaríamos hablando de un 23%. Pero si el contrato está sobre el IPC, pues estaremos tranquilos, porque sería un aumento que estaría sobre el 5.1%, que es el valor del IPC para el año 2026. Otra cosa muy importante: las cuotas de alimentos. Muchos en los centros de conciliación, bienestar o en cualquier centro de conciliación autorizado donde se fijaron cuotas de alimentos, también estas se regulan de acuerdo, se aumentan cada año de acuerdo a estos dos factores. Muchas veces
lo hacen sobre el IPC y muchas veces sobre el aumento del salario mínimo. En este caso, si se hace sobre el aumento del salario mínimo, pues las cuotas de alimentos de los menores sí tendrían un notable aumento durante estos 3 últimos años que el aumento del salario mínimo ha sido siempre considerable. Entonces, tener muy en cuenta esto, de que cada caso es especial, cada contrato es un mundo jurídico que establece unas condiciones que se deben de respetar. Entonces, si la persona hace el aumento sobre el IPC, firma el contrato sobre el IPC, le tienen que respetar ese aumento del IPC. No se lo pueden, no le pueden cambiar las reglas de juego y decirle, no, es que como el salario mínimo aumentó el más del 23, sobre el 23%, no puede establecerlo ni cambiarlo de un momento a otro porque pues se estableció bajo unas reglas del IPC. Otra cosa que la gente debe tener muy en claro, el contrato de arrendamiento como se firma, se renueva automáticamente, goza de las mismas reglas del contrato inicial que se firmó, porque muchas veces las personas dicen, no, pero es que el contrato que firmamos fue por un año. Sí, por un año, pero como usted faltando 3 meses para finalizar este año, usted no me notificó que lo terminaba o que quería hacer alguna variación, pues ese contrato se renueva automáticamente. Esos contratos, recuerden que los contratos de arrendamiento, y también eso es por regla general, acá en Colombia se firma un solo contrato. No cada año no se vive renovando, sino que con el mismo contrato inicial que se realizó, ese se renueva automáticamente con las condiciones, obviamente, de aumento que se van generando año a año. Entonces, es muy importante tener en claro estas circunstancias de que los arrendadores tienen que someterse a las reglas de las cuales ya se pactaron previamente. Entonces, tener muy bien en claro este asunto de los contratos establecidos sobre el aumento, sobre el salarios mínimos y aumento de IPC, que eso es lo que define y lo que regula esos tipos de contrato. Otra cosa que sucede mucho es que las personas dicen, es que yo firmo un contrato de arrendamiento y el arrendador me está diciendo que le desocupe porque ya completamos los 12 meses, completamos el año, y el arrendador me dice que tengo que desocuparle y que tengo que desocuparle porque ya cumplimos el año. Recordarles a todas las personas que el arrendador por ley debe notificarle faltando 3 meses para la terminación del contrato. Estamos hablando de vivienda, el contrato de vivienda. En temas de locales comerciales ya es otro asunto. Pero en tema de vivienda, el arrendador tiene que tener 3 meses de aviso previo para decirle al arrendatario, no le voy a arrendar más, tiene estos 3 meses para que busque, pero esos 3 meses no es que sean gratis ni que sean indemnizatorios. Esos 3 meses que le quedan a la persona son para que la persona busque, pero esos 3 meses se tienen que pagar, obviamente, porque también hay mucha confusión de que hay gente que dice, no, es que si la persona me está pidiendo la casa, me tiene que dar a mí 3 meses para buscar y yo no le pago esos 3 meses. No, esos 3 meses se tienen que pagar. Y de igual manera el arrendador tiene esos 3 meses para avisar y no tener inconvenientes, porque pues obviamente está regulado por el contrato de arrendamiento de vivienda que el arrendador tiene que notificar que no puede pedirle de un momento a otro la vivienda a una persona que pues obviamente se encuentra desprevenida y no está en condiciones de irse de un momento para otro para otra vivienda sin haber buscado con el debido tiempo razonable para cambiar de vivienda. Seguimos con nuestro colega y amigo, el doctor Luis Carvajal, para que nos comente acerca del tema de las indemnizaciones y que nos nos habla acerca del tema del SOAT, que él es una persona experta en el tema, abogado egresado de la Universidad Surcolombiana, quien tiene mucha experiencia acerca de las indemnizaciones y cobros de SOAT. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría antes primero complementar un poco, muy importante, ya que mi compañero Ferreira tocó demasiado el tema del arrendamiento de vivienda urbana. Es importante, ¿dónde pueden encontrar lo que comentó en la ley 820 del 2003, que es la que actualmente regula lo que es todo el tema de vivienda urbana? Con ello se van a dar cuenta en el artículo 20, si no me equivoco, que establece que el incremento
Y muy importante, el incremento cuando estamos hablando de vivienda urbana se realiza es cumplidos 12 meses de ejecución continua del contrato de arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el incremento no se realiza en enero, sino a los 12 meses. Si usted arrendó en junio, el incremento del arrendamiento, del canon de arrendamiento se realizaría hasta junio del año siguiente. Importante tenerlo en cuenta, no es que llegó enero y automáticamente se incrementó. Y la misma norma estipula una regla muy fundamental, que el incremento es hasta máximo del 100% del IPC. Y es importante tener en cuenta que si bien es verdad que entre las partes, la voluntad de las partes es muy importante dentro del derecho colombiano, también lo es cierto que no puede estar por encima de la norma. Entonces, bajo este entendido, va a tener prioridad la norma que establece que máximo es del 100% del IPC. Entonces, ya con esa claridad y con la facultad que ustedes tengan de buscarlo, recuerden, Ley 820 del 2003, procedo con el siguiente tema, que es cómo afecta el aumento del salario mínimo, por ejemplo, en los seguros. Es importante tener en cuenta que los seguros, como ya mencioné en el programa hace 8 días, es un contrato, una voluntad entre las partes. En su esencia es eso, donde una entidad que es la aseguradora se compromete a resarcir, a reparar o a indemnizar un bien o un bien material, un bien jurídico que pueda ser asegurado, es decir, bajo hechos, bajo hechos que puedan ser previstos dentro de la norma, que no necesariamente se tengan que dar, claro que no, pero que sean hechos que si bien son inciertos, que sí se puedan realizar. No se van a asegurar, recuerden lo que dije, hechos ciertos, excepto la muerte. Ya pasado ese tema, ¿cómo opera? Por ejemplo, algunos seguros van a asegurar el daño o el bien con la moneda fija o con un valor fijo. En estos casos, por ejemplo, si se aseguró un vehículo con 70 millones de pesos, pues el incremento del salario mínimo no va a tener mayor relevancia, excepto a que dentro del contrato de seguros, y por eso les dije que es importante que siempre lean a cabalidad el contrato, la póliza se estipule que año a año el valor asegurado va a aumentar conforme el aumento del salario mínimo. En ese caso sí es importante tener claro, y repito, que lo diga la póliza expresamente. Si no lo dice, va a ser 70 millones de pesos, por más que dure asegurado el bien, va a ser ese valor. Entonces, importante tener ese análisis dentro de la póliza. Otra situación, hay algunas aseguradoras que no aseguran con un valor fijo, sino que aseguran es con base en el salario mínimo. Entonces, ahí sí, el incremento del salario mínimo pues va a ser bastante beneficioso para la póliza. No obstante, también muy probablemente, año a año, el canon, perdón, ese no es canon, la prima, que es el valor que se paga por la póliza, muy probablemente también vaya a incrementar. ¿Y conforme qué? Muy probablemente conforme el salario mínimo. Repito, ¿de qué va a depender? Como estamos hablando de un contrato de seguros, va a depender el de lo que se haya pactado entre las partes. Entonces, reitero, muy importante leerlo. Y ahora bien, más allá de eso, un tema interesante es cómo opera con el SOAT, porque con el SOAT hay una particularidad, que ya el seguro del SOAT es un contrato, una póliza que se maneja bajo las directrices de la norma. Específicamente todo su desarrollo es normativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que por más que medie la voluntad de las partes, es simple y llanamente en la oferta, de ofertar el SOAT y de tomarlo con la entidad que bien consideren. De resto, todo es normativo. ¿Cómo funciona la indemnización del SOAT? El SOAT indemniza a las personas bajo dos hechos. Uno, la pérdida de capacidad laboral adquirida dentro de un accidente de tránsito. Y el otro es el fallecimiento dentro de un accidente de tránsito, que en este caso ya sería para los herederos. Es importante tener en cuenta que el SOAT indemniza con base en el salario mínimo diario legal vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que tomar lo que vale el mes de salario y se divide en 30, ya con eso tienen el salario diario. Y en la indemnización del SOAT es con base en la fecha en que ocurre el accidente de tránsito. Muy importante. No es con base en el año en el que se sacó la póliza.
es con base en la fecha de ocurrencia. ¿Y esto por qué? Porque yo puedo tomar una póliza SOAT ahora, la pude haber tomado en junio de 2025, la voy a tener hasta junio de 2026 y es la misma póliza, no ha tenido ninguna variación en precio ni nada. Y si me accidenté dentro del año de 2025, la indemnización, por ejemplo, por pérdida de capacidad laboral, máximo podría llegar a 8.500.000 aproximadamente. ¿Por qué? Porque la lesión como tal, así la consolidación de la secuela se dé en el año 2026, la génesis, el origen fue en el 2025, entonces máximo serían 8.500.000. Ahora, si me accidenté en el 2026 bajo la misma póliza, pónganle enero, febrero, marzo, la indemnización por pérdida de capacidad laboral podría llegar hasta 10.500.000 aproximadamente. Entonces sí hay una diferencia bastante grande. Y es importante por ello tener esa claridad, por ejemplo, en el tema del SOA. ¿Qué pasa en el proceso, o bueno, en la indemnización por fallecimiento? Exactamente igual. Bueno, aquí es un poco distinto, me corrijo, porque la indemnización por fallecimiento SOAT no es por la fecha en que ocurrió el accidente, sino por la fecha de fallecimiento de la persona. Entonces, claro, hay personas que infortunadamente fallezcan en el acto, en la misma fecha del accidente, y hay otras que van a fallecer con posterioridad. Entonces, aquí se toma es con base en la fecha de fallecimiento y de resto, la indemnización es muy similar. Interpretando en qué año fue el fallecimiento, asimismo va a ser el valor indemnizatorio. Otro punto que a mí me gustaría tocar, ya que he visto que ha sido bastante sonado respecto al aumento, es cómo opera respecto a las constructoras, por ejemplo, a las viviendas, a las BIS, que normalmente las van tasando en salarios mínimos para la fecha de entrega. Aquí es importante tener en cuenta, este ya es un tema mucho más amplio, voy a intentar resumirlo o establecer los puntos más importantes y más precisos. Lo primero y lo que yo siempre digo, lean y lo que no entiendan, pregúntenle, pero no tengan miedo de preguntar. Es mejor preguntar, es mejor pasar por la pena a quedarse con la incertidumbre. Cualquier situación que no entiendan, pregunten. Cuando les ofrezcan, cuando vayan a meterse en un proyecto de vivienda que sea con base en los salarios mínimos, deben tener claro en qué momento o hasta qué punto se entiende que se tiene que pagar esos salarios. ¿Por qué? Porque es posible que se pueda pactar que es el valor del salario mínimo a fecha de suscripción de las escrituras. Entonces, claro, ustedes hacen todo el proceso con la vivienda, pero solo suscriben escrituras hasta después de 1 año, de 2 años, y en ese tiempo el salario mínimo ha aumentado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando ustedes incursionaron en el proyecto, el salario mínimo o el valor total de la vivienda daba equivalente a 140 millones, y 2 años posteriores, que fue cuando ya suscribieron las escrituras, el salario mínimo ya era 160 por el mismo equivalente. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta. ¿Que afecta? Claro que afecta. ¿Que es algo de ahora? No, tampoco no es algo de ahora, sino que ahora la novedad es ese incremento tan abismal a comparación de años anteriores. Y por eso es que quiero volver a preguntar si de pronto ustedes se han visto afectados en este punto en particular, o se han visto afectados de forma positiva o negativa por el salario mínimo, por el incremento. Me gustaría que lo comenten para conocer su experiencia y poder debatir con el mayor de los gustos. Importante también tener en cuenta, si a ustedes les están ofreciendo el proyecto de vivienda con un salario, perdón, no con un salario, sino con un valor fijo, es decir, no 120 salarios mínimos, sino 120 millones, importante que al momento de suscribir el contrato, en el contrato esté estipulado que son el valor que le ofrecieron, 120 millones y no 120 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque eso se ve demasiado, de hecho ya he tenido experiencias con esos casos y eso es lo que se convierte en publicidad engañosa, porque ustedes se acercan con un valor en la mente y finalmente van a terminar pagando un valor distinto, pero esta vez es por el tema de la mala información que les fue dado. Entonces, importante, si este llega a ser el caso de ustedes, muy probablemente lo que se ve mucho es que las aseguradoras, posterior a suscribir, van a buscar de alguna forma hacer un otro sí
para que se entienda que no son 120 millones, sino 120 salarios. Entonces, en ese entendido, muy importante hacerse asesorar por un abogado. ¿Qué sucede también, por ejemplo, volviendo al primer tema? Que normalmente es un ejemplo, 120 salarios mínimos al momento de la suscripción de las escrituras, pero cuando van a suscribir las escrituras, la aseguradora no comparece. Y gracias a esa comparecencia, gracias a ese entorpecimiento, se pasó un año y entonces lo que iban a pagar antes, 140, al otro año ya tienen que pagar 150, 160 por culpa atribuible ¿a quién? A la aseguradora. ¿Qué es importante hacer en esos casos? Si llega el momento de suscribir la escritura y ustedes han cumplido con todo lo que tienen que cumplir, que normalmente siempre es tener un crédito aprobado a través de una entidad financiera y bueno, otros requisitos, si ya los tienen todos y la aseguradora, perdón, la constructora no comparece, la constructora diluye, es importante que dejen por escrito, de lo mejor, un correo electrónico, que ustedes, llegada la fecha y hora de suscripción de las escrituras, llegado el momento, teniendo todo para suscribirla, fue la entidad la que decidió o sin justificar, la que no compareció, la que dilató, la que no quiso suscribir las escrituras, entonces que la responsabilidad es atribuible a ellos, para que el día de mañana en un eventual juicio o en un eventual pleito jurisdiccional puedan defenderse para evitar que les apliquen de pronto una cláusula penal por un incumplimiento, así como las consecuencias de tener que suscribir las escrituras en un año posterior con el incremento respectivo. Importante que normalmente en los contratos, en ese tipo de contratos se establece fecha, hora y lugar en que se va a suscribir las escrituras, entonces asistir a la notaría en la fecha, hora y lugar, y si ellos no asisten, en la misma notaría dejar una constancia de que ustedes comparecieron y la constructora fue la que no compareció. El infortunio de ello es que de pronto también he visto muchos casos que no estipulan una fecha, hora en específico, pero sí es importante que exijan que se establezca fecha, hora y lugar en específico para que ustedes puedan ejecutar lo que les acabo de comentar y así salvaguardar su integridad patrimonial y también sus derechos frente a posibles abusos que se puedan dar por esas malas prácticas. Entonces, esa también puede ser otra afectación del salario mínimo que, como les digo, se puede corregir, se puede atacar, pero siempre también demostrando la buena voluntad de parte de la persona que tomó el proyecto de vivienda y que ejecutó en debida forma sus obligaciones. Así es, doctor Luis, el tema del aumento del salario, el IPC. Una usuaria nos pregunta por redes acerca de qué es el IPC. Pues el IPC es el índice de precios al consumidor, es el indicador oficial que da el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, que es el que nos da, por así decirlo, es la brújula que nos dice, bueno, este año se aumentó el costo de vida en este porcentaje. Por eso es tan importante tener claro que el IPC regula todo este tipo de temas tan importantes como son, en Colombia el IPC es un referente jurídico para ajustar ingresos, contratos, hay salarios que se adecúan al aumento del IPC, hay otros que sí están regulados sobre expresamente el aumento del salario mínimo. Entonces, este indicador del IPC es muy importante tenerlo claro a la hora de realizar un acuerdo conciliatorio, un contrato, pues debemos guiarnos sobre cuál es más beneficioso para nosotros. Si nosotros estamos pagando sobre el IPC, pues sabemos que estamos a la expectativa de un aumento un poco menor. Pero si nosotros somos quienes vamos a recibir ese aumento, pues obviamente sería más favorable para nosotros como contratistas recibir sobre el aumento del salario mínimo que sobre el IPC, porque sobre el IPC va a ser un aumento menor. En este caso, de los últimos años vemos un cambio en la economía donde el aumento del salario mínimo es mucho mayor que sobre el aumento del IPC. Entonces son condiciones totalmente que no son fijas, pero hay una tendencia de los últimos años donde el aumento del salario mínimo
es alto y el IPC se mantiene, o sea que el costo de vida se mantiene y no hemos visto como que se dispare ese costo de vida en Colombia de acuerdo a la información del DANE, que es la que nos regula ese tema. Para el próximo programa vamos a estar hablando de un tema muy importante que nos han preguntado mucho, es acerca de las letras de cambio, cómo las firman pronto sin colocar un valor, la firman solo en letras, la firman solo en números, ¿qué pasa? La firmé sin una fecha de creación o la firmé solamente con fecha de vencimiento, ¿qué sucede? Si el formato de la letra estaba bien hecho, si no estaba bien hecho, si endosé la letra, si perdí una letra de cambio. ¿Qué pasa? Porque muchas personas están siendo embargadas, ejecutadas y no saben sobre qué condición, sobre qué intereses, porque pues también hay unos intereses de plazo, moratorios que siguen corriendo y las personas muchas veces no se ponen en la tarea de decir, no, pero es que yo ya pagué esa deuda y no han realizado una liquidación sobre el valor de la obligación. En la oficina con el doctor Luis Carvajal, colega y socio de nuestra oficina de abogados, realizamos estas liquidaciones, asesoramos el tema de cobros de letras de cambio. Hay muchas personas que también dicen, no, pero es que imagínese que la persona que me debe se insolventó, pues se nos complica un poco el tema del cobro de esa deuda, pero podemos hacer parte de esas audiencias en las cuales una persona para el trámite de insolvencia, para que se hagan valer esas obligaciones y sean pagaderas. ¿Qué sucede? Que la insolvencia es un tema que retrasa mucho el pago de esas obligaciones porque es un acuerdo muy flexible para el deudor, pero que es importante que se tengan en cuenta estas obligaciones a la hora de fijar esas audiencias. Entonces, invitarlos para que sigan sintonizados con nuestro programa. Un saludo muy especial a la gente de Villavieja, a la gente de Tello, de La Plata, de Garzón, Pitalito, que nos están reportando sintonía y están muy pendientes de ese programa que es de la vida cotidiana. Asuntos jurídicos, legales que se nos presentan día a día, pero muchas veces nosotros desconocemos o porque escuchamos que otra persona actuó de tal manera, no nos asesoramos de un abogado y es muy importante que ustedes tengan un abogado de cabecera para tener salir de cualquier duda que se les presente o cualquier negocio que vayan a realizar. Nosotros realizamos desde la investigación de antecedentes de procesos ejecutivos, civiles, porque ustedes muchas veces le compran una moto a una persona que ustedes no saben si ha de pronto estado involucrado en alguna estafa, si sea una persona que deba dinero y esté siendo ejecutada y que muchas veces compren una moto que está siendo tiene orden de embargo y ustedes por el simple hecho de dejarse convencer de la aparente buena fe de otra persona no acudan al abogado antes de realizar cualquier contrato. Entonces, para decirles que nosotros hacemos este tipo de servicios de asesoría frente a la compra de cualquier vehículo, de una vivienda, para realizar tanto el contrato como a realizar un estudio de quién es la persona sobre la cual ustedes están haciendo el negocio, sea de una compraventa o sea de cualquier otra índole. Nosotros estamos para servirles y para acompañarlos y evitar que se llegue a un tema, se agrave un tema jurídico por no conocer y de pronto creer en la buena fe de las personas, incurren en negocios que después le van a causar muchos dolores de cabeza porque hay procesos judiciales que están durando alrededor de 3 a 4 años simplemente debatiendo si quién de los dos tiene la razón o cuál de las dos personas se le debe resolver a favor el contrato, la resolución contractual del negocio jurídico celebrado. Entonces es muy importante que las personas acudan a su abogado de confianza y realicen la asesoría. Las personas le tienen miedo a buscar una asesoría antes de cualquier negocio y es muy importante que acudan a su abogado antes de realizar cualquier negocio. Recuerde que el doctor Luis Carvajal se encuentra en Centro Comercial Las Américas de la ciudad de Neiva, oficina 503, para cualquier asunto de seguros, cobros de letras, títulos, valores y cualquier tema jurídico. Estamos prestos a asesorarlos a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un feliz día.